La correlación interhemisférica, una medida de la unidad cerebral. Por Jacobo Greenberg, 1994. De acuerdo con la tradición mística judía, antes de la creación del universo, solo existía una luz divina impregnándolo todo. No existía materia ni vida biológica ni tampoco espacio o tiempo. Los místicos nos advierten que intentar entender racionalmente tal estado de la existencia previa al Big Bang resultaría no solamente inútil, sino imposible, ya que nuestras referencias perceptuales y nuestras estructuras mentales requieren de puntos de sostén, y antes de la creación del universo, estos no existían. La luz divina, sin límite, refulgente y en unidad total, sin partes o compartimientos, decidió crear el tiempo y el espacio, y para ello hizo un hueco en sí misma disminuyendo su fulgor en una zona de su unidad. Este proceso denominado Tzimtzum aconteció inmediatamente antes que se creara y explotara la primera partícula elemental. Al hueco del Tzimtzum penetró un rayo de la luz divina y en su centro algo hizo explosión. El espacio fue creado junto con el tiempo y nació nuestro universo. A partir de ese instante, la creación se fue expandiendo vertiginosamente y nuevos compuestos se formaron en la unión de partículas cada vez más complejas. De acuerdo con la misma tradición mística, el universo tal y como lo conocemos sigue recibiendo la luz divina, pero en diferentes grados, dependiendo de la unidad del receptor. La unidad total de la luz divina sigue existiendo y esa existencia es necesaria para sostener la creación a cada instante y en todo momento. El desarrollo espiritual del ser humano depende, según el misticismo judío, de la cantidad de luz divina que el individuo es capaz de recibir, y esta capacidad, a su vez, depende del número y opacidad de las capas o velos que lo separan de Dios. Mientras menor número de filtros existan, la cercanía con respecto a la fuente lumínica será mayor y la experiencia resultante más vibrante y espiritual. En cambio, si existen muchas barreras para la luz divina, la existencia será un martirio oscuro y repleto de sufrimientos y divisiones. La unidad cerebral. Algunos científicos contemporáneos envidiamos la simplicidad y belleza de una concepción como la antes descrita, porque no solamente en ella se vislumbra un asidero para la esperanza, sino porque coincide con la experiencia fenomenológica. Cuando desaparecen conceptos y filtros de la percepción, experimentamos una ligereza luminosa que parece hablar de la existencia de algo con lo que establecemos contacto. En cambio, cuando intentamos encontrarle sentido a la existencia utilizando conceptos racionales, siempre existe un límite que no es posible atravesar y nos deja en un lugar intermedio, sin retomo ni avance, ligados a una especie de cárcel construida por nuestra propia mente. Solamente cuando observamos esa cárcel desde fuera, nos percatamos de su existencia, y con asombro se nos presenta la vida desde otra perspectiva, más luminosa, optimista y sin límites. En otras palabras, sentimos que rasgamos un velo y nos iluminamos, o para ser más exactos, nos llega la resolana de una luz proveniente de un cielo con una menor cantidad de nubes. Las imágenes anteriores son obviamente metafóricas, ya que son artificios semipoéticos que utilizan resultantes perceptuales. En realidad, no hay luz en nuestra experiencia, ni nubes o resolanas. La fuente de lo que sentimos es más abstracta y no puede ser explicada utilizando preceptos ligados a nuestro funcionamiento perceptual simplemente porque estos son el producto de una transformación y no el dato primario. Pero entonces, ¿con qué nos conectamos cuando rasgamos velos y trasponemos filtros conceptuales? El místico judío contestaría a esta pregunta con un rotundo con Dios, el budista con nuestra verdadera naturaleza. En cambio, el hombre de ciencia propondría una respuesta basada en la experimentación y la observación, después de que lograra realizar un paralelismo o similitud
entre por lo menos dos variables o instancias de la realidad. Su razonamiento sería más o menos el siguiente. Se habla aquí acerca de un acercamiento a la luz divina o a Dios, y se afirma que la principal característica de ello es su unidad perfecta y una existencia totalmente trascendente con respecto al espacio y al tiempo. Más aún, se afirma que el contacto con lo espiritual requiere de un abandono de conceptos racionales. Pues bien, ¿no será entonces que ese susodicho contacto se produce cuando se logra un isomorfismo? Porque ¿no es acaso todo contacto un asunto de similitud o semejanza entre los que lo establecen? Incluso, ¿no confiesan los iluminados que han logrado ese contacto que ellos experimentan sentirse transformados en aquello que contactan? La hipótesis de isomorfismo es, además, la misma que la escritura tradicional defiende: el hombre creado a semejanza de Dios. Si lo anterior es cierto, el camino científico resulta claro, a saber, desarrollar un método objetivo para lograr el isomorfismo y probar sus consecuencias. Si estas consecuencias son las mismas que se describen durante el contacto con la luz divina, habremos dado un paso en el camino. El isomorfismo de la unidad implica lograr en el individuo un estado de unificación cerebral, imitando con ello la unidad atribuida a la divinidad. La labor, entonces, es lograr la unidad cerebral. La correlación neuroeléctrica. La mejor técnica natural para lograr la unificación es la autoobservación, por la sencilla razón de que todos los contenidos que logran ser observados se unifican en el mismo acto de observación. Esta técnica se utiliza en forma extensa en el budismo. En relación con el estudio de la actividad cerebral, se sabe que la codificación de información que realiza este órgano implica la transformación de señales de entrada en códigos y patrones neuroeléctricos. Las características de estos patrones codifican la información y supuestamente dos códigos similares representan información parecida. Si se coloca un electrodo de registro en la superficie del cráneo de una persona y se amplifica suficientemente la actividad eléctrica del cerebro, se registran ondas de diferente frecuencia que representan la suma conjugada de la actividad de millones de neuronas. Los códigos son la actividad compleja de las poblaciones neuronales y nuestro electrodo registrará una aproximación muy burda de aquella, pero, con todo, suficiente como para sacarle provecho. Si dos zonas del cerebro manifiestan los mismos patrones de actividad eléctrica, se puede decir que están unificadas y que manejan la información en forma similar. El mayor o menor grado de similitud se puede calcular obteniéndose así un número que representa la correlación entre ambas zonas. Mientras mayor correlación se registre, mayor será la unificación entre las zonas en cuestión. Existen ya programas de computadora que calculan la correlación neuroeléctrica del cerebro en cualquiera de sus localizaciones. El lector adivina ya hacia dónde quiero llegar. Podemos calcular los índices de correlación de un cerebro midiendo con ellos el grado de su unificación, e incluso ya somos capaces de transformar tales índices en sonidos que el propio dueño de tal cerebro puede utilizar como claves de retroalimentación, indicándole el grado exacto de su propio estado de unificación. Podríamos entonces aprender a incrementar o a disminuir la correlación neuroeléctrica del cerebro y con ello aumentar o decrementar la unidad cerebral. El aprendizaje de la correlación interhemisférica. Precisamente eso es lo que decidimos hacer en el Laboratorio de Investigaciones Cerebrales que dirijo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creamos un programa de computadora que no solamente medía los índices de correlación neuroeléctricos, sino que los transformaba en sonidos que a su vez eran retroalimentados a sujetos voluntarios con la indicación de aumentar la frecuencia de aquellos sonidos indicadores de una alta correlación interhemisférica. Registramos la actividad de ambos hemisferios cerebrales con la idea de lograr que éstos unificaran su actividad y con ello la de todo el cerebro. Simultáneamente con el registro,
Los sujetos reportaban sus experiencias subjetivas asociadas con cada nivel de correlación interhemisférica. De esta forma, logramos investigar los alcances y límites de la unificación cerebral y las experiencias asociadas con los mismos. Los resultados detallados y técnicos fueron publicados en una revista especializada, pero aquí haré una mención general de los mismos. En primer lugar, hallamos que definitivamente sí es posible incrementar la correlación interhemisférica hasta un grado casi total. El sujeto que logró la mayor puntuación reportó que en índices de 98% de correlación interhemisférica, su experiencia era la de estar situado en una dimensión de actividad subjetiva trascendente con respecto al tiempo y al espacio. Más aún, la diferencia entre él como sujeto diferente del resto del universo desapareció para llevarlo en gozo hasta una vivencia de unidad consigo mismo y con el mundo. Este resultado está de acuerdo con la hipótesis de isomorfismo analizada antes. En otras palabras, la unificación de la actividad cerebral conlleva a la conciencia de unidad y al encuentro con lo que los místicos denominan luz divina. Comparamos los índices promedio de correlación interhemisférica registrados en un grupo de hombres y mujeres y, en general, encontramos que las mujeres se encuentran por arriba de los hombres en su unidad cerebral. Sin embargo, este resultado no fue estadísticamente significativo. Tanto hombres como mujeres pueden aprender a incrementar su correlación interhemisférica, pero, de nuevo, las mujeres son superiores en ello y alcanzan índices más elevados que los hombres, aunque estas diferencias también resultaron ser estadísticamente no significativas. La teoría sintérgica. Los resultados de los experimentos no dejan lugar a dudas. La unificación interna estimula la conciencia de unidad y ésta actúa como una especie de llave maestra que abre el contacto con un estado de luminosidad subjetiva. De acuerdo con la teoría sintérgica, el campo neuronal se refiere al producto que crea el cerebro como resultado de todas las interacciones neuronales que acontecen en la estructura cerebral. El campo neuronal podría concebirse como una matriz de interacciones similar, pero de menor complejidad que la látiz del preespacio. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal es capaz de interactuar con la látiz del preespacio, distorsionándola, y que esta distorsión es la estructura de nuestra experiencia. Así pues, cualquier experiencia resulta de un contacto, pero la cualidad de la experiencia dependerá de la calidad del contacto. Un cerebro en un estado pobre de unificación distorsionará a la látiz en forma diferente que un campo neuronal proveniente de un cerebro en un elevado nivel de unificación. La unidad interna dependerá de la calidad de la distorsión y de ella la experiencia. El estado básico de la látiz, libre de distorsiones, holográficamente congruente y de máxima coherencia, es un modelo de la luz divina que todo lo llena, refulgente y en una unidad simple sin compartimentos. Cualquier distorsión de la látiz pura equivale a una disminución de la luz divina y es resultado de un proceso de tzimtzum. El campo neuronal es el filtro y los velos de la luz divina, porque solamente un campo neuronal análogo a la látiz pura no la distorsionaría. Cuando el cerebro alcanza un grado máximo de unificación interna, el campo neuronal se vuelve isomórfico con la látice del preespacio. Allí y sólo allí, la luz divina no encuentra filtros que la opaquen, y allí y sólo allí el Dios externo y el interno se unifican. El modelo que propone la teoría sintérgica es congruente tanto con la experiencia mística como con los resultados de la investigación científica. De acuerdo con este modelo, existe una sola realidad, la de la látiz, y un número indeterminado, posiblemente infinito, de distorsiones, velos, que ésta puede asumir. La experiencia humana depende de la activación de un campo neuronal proveniente de un cerebro humano capaz de distorsionar a la látiz en forma hipercompleja, pero esta experiencia se vuelve divina cuando el campo neuronal mimetiza el estado básico
no distorsionado de la latis. Es decir, cuando el campo neuronal humano se vuelve isomórfico con la latis pura. Este isomorfismo se alcanza cuando se logra una unidad cerebral total. En esta instancia, todo se vuelve paradójico. No existe interno ni externo, sino ambos y ninguno. No existe tiempo ni espacio, sino solamente una luz divina en unidad simple y completa. El yo y el tú desaparecen en su dualidad y lo que permanece es la experiencia de la luz divina en todo. Fin. Si te ha gustado este audiolibro, compártelo con las personas que más aprecies. Gracias por seguir el canal Doblando Realidades. Un abrazo y que la luz divina guíe tus pasos hacia la consciencia de unidad.